Hola, ¿qué tal a todos? En este video voy a explicar cómo funciona el simulador de crédito que yo he creado básicamente por una tarea de la universidad. Y bueno, pues explicando rápidamente de cómo funciona el simulador y de qué se trata, pues en primer lugar tenemos aquí la carátula básicamente y las pestañas, los botones mejor dicho, que llevará al simulador y a la ayuda del simulador, que básicamente es información sobre las diferentes tablas de amortización. Por ejemplo, bueno, la carátula es esta, el simulador de crédito es este que está aquí. Como pueden ver, básicamente este simulador está compuesto primero por esta sección en donde se inserta el crédito, básicamente tiene que ser un número. La del puntaje, en donde pues, se puede escribir el puntaje, tiene que igualmente ser un número, o se puede pasarlo mediante estas flechas que están aquí. Bueno, y básicamente el puntaje dará una calificación que va de la A a la D. Si es A, la calificación es perfecta y no habrá ninguna restricción con el crédito. Si es B, pues el crédito tendrá una restricción, se disminuirá. Me parece que la disminución es del 20%, me parece que tendría que calcularlo, no lo recuerdo. Si sigue bajando a C y D, pues no existirá ningún crédito, como pueden ver. Y básicamente de esa forma funciona el simulador. En la siguiente sección está el tipo de amortización que uno desee. Yo tengo puestas las siguientes: cuota fija, cuota creciente, cuota decreciente, método francés, método alemán, abono de capital referente al método francés y cuota con periodos de gracia. Me faltó abono de capital método alemán, pero ese no es algo, no tuve la información suficiente como para poder realizar esa tabla de amortización. Bueno, aquí se elige la amortización que uno quiera escoger, básicamente, una vez se haya aprobado el crédito con esta calificación. Bueno, el crédito aprobado sale aquí en esta siguiente sección. Esta sección no se puede modificar, al menos yo la configuré así. El plazo de la deuda es algo que sí se puede configurar, hay que insertar, como dije, un número y tiene que ser en años. Por ejemplo, si uno tiene una deuda si uno quiere un plazo de unos, ¿qué será? De unos 13 meses, tendría que poner 1, por ejemplo, de unos, ¿qué será? Unos 18 meses, tendría que poner 1,5 años, 1,5. ¿Ya? Básicamente, aquí se cambia a 2 porque básicamente se redondea, pero aquí está el verdadero valor, que es 1,5 años, que como dije son 18 meses. Y bueno, pues la tasa obviamente igual también se puede escribir, tiene que ser un número mayor a 0. Y bueno, la forma de pago pues, se puede elegir, que sea mensual, trimestral, cuatrimestral, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, de esa forma funciona. Si es anual, pues saldrá estos dos valores. Si es anual, pues los periodos irán cambiando respecto a eso. La fecha del crédito, básicamente aquí hay que insertar una fecha. Esto no se puede modificar. Se inserta la fecha cualquiera, puede ser la de hoy o desde la que se empiece a ya pagar el crédito. En periodo de gracia, pues básicamente se inserta el periodo que uno suponga que le puedan dar gracia. Me parece que es solo respecto al interés, no a la amortización, solo al interés. Al menos así la diseñé la tabla de amortización. Sin embargo, los periodos de gracia solo funcionan cuando se escoge aquí el método, la tabla de amortización
con cuota con periodo de gracia. Solo si se escoge ese, se activa los años de periodo de gracia que uno haya ingresado, que como digo también, insisto, tiene que ser en años, básicamente. Y bueno, pasando a la tabla de amortización, pues por ejemplo, si escogemos un crédito de 40,000, 40,000, está 400,000, ahí está, 40,000, pues entonces aquí está, ponemos, yo que sé, ponemos 5 años, pongámosle una tasa del 5% y le vamos a poner, bueno, vamos a ver, en el caso de lo que es anual, pues son 5 periodos, como vemos aquí. Este es el método alemán en este caso. En este caso también tengo insertadas algunos abonos de capital. ¿Dónde está? Abono de capital. Estos abonos que uno puede insertar en toda la tabla solo funcionan cuando se escoge justamente esta opción de abono de capital. Sin embargo, si es en las otras no funcionará, aunque se inserte cualquier valor aquí. Por ejemplo, en la cuota fija, pues como pasa aquí, la amortización es fija básicamente. Esa no se mueve y de eso se trata esta amortización. Como pueden ver, son 5 periodos. Este es el pago de capital justamente. Y bueno, de eso se compone. Por ejemplo, podemos aumentarle el número de periodos poniendo no anual sino mensual. Por ejemplo, serían 60. La amortización se alarga mucho más. Aquí está. Esto es. También podemos cambiarle a trimestral, cuatrimestral. Si es, por ejemplo, cuatrimestral, como pueden ver aquí, son 15 periodos. En el caso de que se quiera cambiar la de tabla de amortización a cuota creciente, la cuota que más convenga, pues se cambiará el método de amortización que existe aquí. Inclusive le puse para que se cambie el nombre de la tabla de amortización que sale aquí cada vez que se cambie la tabla de amortización en esta opción. Y bueno, igualmente si cambiamos al método francés y al método alemán, aquí está, método francés, método alemán, y por ejemplo el abono de capital, como dije, podemos abonar el capital aquí, podemos en otras palabras dar capital aquí. Yo pienso que sería mejor ponerle unos 3,000 en el periodo 2, $3,000. Listo. Como pueden ver, el pago que al final se hace, obviamente se incrementó. Voy a borrarla de esto de nuevo para que se evidencie. Ahí se borra. El pago es fijo, el pago que se hace cada mensualmente. Bueno, el pago es fijo, pero si yo inserto capital, $3,000 como dije, el pago se incrementa, pero el resto disminuye y se mantiene. El saldo al final se mantiene en cero. De eso se trata esto. Puedo seguir insertando capital, por ejemplo, 6,000 aquí. 6,000 aquí ya está. Por ejemplo, 7,000 aquí. Y bueno, básicamente así sucesivamente. Obviamente que no rebase los $40,000, porque ahí ya no saldría lo que se superó, los 40,000. Por ejemplo, si yo en un periodo aquí pongo 40,000, vamos a poner 40,000 a ver qué pasa. No he experimentado. Ok. El resto de periodos está aquí, pero aún, bueno, sale negativo. Pero aquí está inferior a 0. Si yo pongo 2,000 más, entonces ya quedaría, bueno, sigue estando en 0, aunque queden números negativos por alguna razón. Bueno, no debe ser superior a los 40,000, igual no tendría sentido, ya estaría todo pagado. En fin, eso funciona. Bueno, también me falta explicar la cuota con periodo de gracia. Por ejemplo, en este caso está puesto 2 años, puedo poner 3.
Como dije, no. Según lo que veo aquí, el capital es el que básicamente no se paga. Sí, ese básicamente solo se paga el interés. El dividendo es el interés, solo el interés nomás es el que se paga. En el caso de la cuota, periodo de gracia, solo se paga el interés. Bueno, en la parte de ayuda, que es la siguiente, básicamente están unas pequeñas definiciones de las diferentes tablas de amortización, aunque este es muy simple. Básicamente voy a volver al menú y bueno, lo que quiero explicar en este momento es pues de cómo se estructura y cómo pude lograr configurar todo esto. Bueno, básicamente en la primera estructura, pues aquí no hay ninguna modificación. Aquí es básicamente utilizando la opción de desarrollador y modo de diseño y escogiendo estos valores, pues en modo de diseño pues escoge un valor mínimo y un máximo. En este caso va de 0 a 100 y las flechas pues lo que hacen es modificar ese valor. En la calificación básicamente se busca una tabla, una matriz en donde estén los valores de aquí relacionados con la calificación que uno quiera. Yo tengo escondida esa tabla en este momento, aunque si quiero la podré revelar. No la puedo. En este momento está bloqueado porque yo lo tengo así. Y bueno, se configura la matriz para que al modificar la calificación aquí, pues se pueda cambiar este valor. Bueno, en este caso es A. Si se baja inferior al 75 es B y así sucesivamente. Más o menos de eso se trata la configuración para que se pueda dar esto. En el tipo de amortización, pues igualmente se escoge una matriz y básicamente se utiliza aquí la opción datos, y por aquí está la opción de validación de datos y se escoge la opción lista y pues se coge la matriz en donde uno tenga todas las opciones que existen en este caso aquí de una matriz muy simple. En otras palabras, que las opciones estén escritas en un cuadro, en el otro y así sucesivamente, y hay que escoger todo ese cuadro. Y de esa forma funciona este. En el crédito aprobado, pues lo que hay que hacer, según lo que se ve en esta fórmula, es usar la opción sí. Y obviamente aquí, sí, C6, en otras palabras, este cuadro de aquí es igual a A, pues entonces básicamente es igual a esto, a este valor que está aquí, a este valor que está aquí. De caso contrario, si es igual a B, entonces se multiplica por 0,8. Como dije, se disminuye un 20% si la calificación va a B. Se disminuye un 20% el crédito aprobado. Y si es C, pues completar garantías. Y si no, crédito negado. Va a salir ese mensaje, básicamente de esa forma. Se estructura esta opción. En el plazo por deuda, pues básicamente, aquí este botón está libre. Este botón está libre, se puede insertar cualquier valor y no hay ninguna fórmula que lo rija como aquí o como acá. En tasa también. En forma de pago cuatrimestral, pues hay que utilizar la opción de ¿cómo es esto? Validación de datos. Igualmente me parece que es la opción lista aquí, y también se escoge una matriz en donde existan estos valores que están aquí. Y bueno, aquí de forma escondida están otras opciones básicamente correspondientes al número de periodos y ¿cómo es esto? Número de periodos y
el número de amortizaciones básicamente. Y para completar y calcular los periodos que van a existir aquí. La fecha de crédito, que es algo sin modificar, como dije, el periodo de gracia, que también es algo sin modificar, pero que también tiene que ver con otros valores escondidos aquí para poder calcular la tabla. En el caso de los cambios que se hacen al cambiar aquí la tabla de amortización, el cambio del nombre y básicamente algunos atributos de aquí, de la propia tabla, y también de los valores que existen aquí respecto a la clase de amortización que uno esté tratando, pues es debido a fórmulas un poco complicadas en Excel, utilizando básicamente la función sí, no tan complicadas, sino más que todo largas, que básicamente dan como resultado, obedecen a la siguiente regla. De 7, en esta casilla de aquí están escondidos valores correspondientes a correspondientes a la denominación que tiene cada uno de las tablas de amortización que existen aquí. Cuando se le cambia, cada uno de ellos tiene un valor. Eso ya viene con la opción aquí para generar esto. Por ejemplo, en este caso, si cuota fija tiene el valor de 1, decreciente de 2 y así sucesivamente hasta llegar a la cuota con periodo de gracia. Lo que básicamente se hace aquí es jugar con esos valores y escribir la función si de 7, esta que está aquí es igual a es igual a 1, pues se escribirá como título tabla de amortización. Yo no puedo cambiar ninguno de estas fórmulas. Se escribirá tabla de amortización cuota fija. Caso contrario, si es 2, tabla de amortización cuota creciente y así sucesivamente. Todos los nombres respecto a las diferentes tablas de amortización que yo escribí aquí. Por ejemplo. Y así sucesivamente. Y de esa forma también se estructura las diferentes partes o secciones de la tabla de amortización. Como pueden ver, cuando yo cambio de una tabla de amortización a otra, no solo cambia el título, sino que algunos de estas partes de la tabla, acomodándose pues a lo que básicamente a mí me enseñaron, cómo era la estructura de la tabla de amortización. Y igualmente con cada uno de los valores que existen aquí, pues aquí se jugaba con la función si, y si esta casilla de aquí era igual a un valor, se cambiaba el nombre. En cambio, en los valores, pues si una casilla es igual a ese valor, pues básicamente se cambia la fórmula que la rige aquí. Sucesivamente, así cada una de estas partes. La única que no se interviene es esta, porque en el abono de capital uno puede escribir cualquier cosa. Bueno, cualquier número. No cualquier cosa. Porque si yo lo configuré de tal forma que si se escribe una letra, me parece que sale esto. Debe insertar un valor numérico. ¿Ya? Entonces, de esa forma se protege la tabla para que no salga valor, a pesar de que cometí algunos fallos. Pero bueno. Y así sucesivamente. Lo que pasa cada uno es que se juega con la función si, en cambio aquí obedeciendo a fórmulas correspondientes a la tabla de amortización. Por eso es que este valor es bastante largo, es enorme básicamente. Tardé mucho tiempo a hacer esta tabla, este simulador. Tardé mucho tiempo. En primer lugar, antes de las modificaciones que se hace con el sí respecto al cambio de fórmulas, al mismo tiempo cambiar la tabla de amortización, primero lo que hice fue jugar con el número de periodos totales que existen aquí, están escondidos para que no se modifique, y también por estética básicamente. Se juega con esos periodos. Si B24, que es básicamente uno de los valores que está aquí, este de aquí,
Si el periodo es menor o igual al número de periodos totales que están escondidos aquí, entonces se activará el proceso de comando sí, que cambian la fórmula en función de la tabla de amortización. Si no, caso contrario, si no es así, si es que por ejemplo, es mayor, si no es así, si no se cumple esta condición de que B24, en otras palabras, el periodo de aquí sea menor o igual al número de periodos totales que se calcula por aquí, entonces quedará en blanco. Por esa razón es que si yo escojo un periodo mayor, no, a pesar de que aquí existen más fórmulas, no sale error o algo así aquí. Yo tengo puesto la tabla de estas fórmulas hasta el cuadro correspondiente a estos números, hasta el cuadro 355. Aquí ya no hay, por si acaso. Pero están en blanco porque se obedece a esta regla, que si este de aquí, el periodo, este de aquí es menor o igual al número de periodos totales, entonces saldrá el valor correspondiente y la fórmula correspondiente al cálculo que se da aquí. Caso contrario, la casilla quedará en blanco. Y bueno, de esa forma funciona la tabla de amortización. Y respecto a los periodos, pues básicamente igual se utiliza una fórmula bastante simple y sencilla, en la que se dice que si B24, que es este de aquí, es menor o igual, es menor al número de periodos, entonces se le sumará uno y otro y así sucesivamente hasta que sea menor, obviamente, al número de periodos totales. De esa forma se suma 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hasta que se cumpla esa regla. Cuando ya sobrepase el número de periodos totales, que en este caso es 15, entonces ya no se cumple la condición de aquí, y la tabla quedará en blanco. Bueno, en este caso quedará en blanco y no habrá nada. Y así sucesivamente. Entonces, de esa forma se hace conexión con este de aquí. Se hace conexión de esta fórmula que existe aquí con el resto de las que están acá, para que todo quede en blanco cuando se sobrepase el número de periodos totales y no quede puesto error o valor, todo respondiendo a la estética, básicamente, a la configuración que yo le he dado a la tabla de amortización. Y bueno, eso básicamente quería explicar respecto a este trabajo. Gracias por su atención.